Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a un nuevo viernes de análisis político en este 30 de agosto. Qué verdadero placer que usted nos puede estar acompañando, como siempre, para analizar, para tocar esos temas, para generar ese criterio en torno a lo que ha sucedido en la semana. Para poder abordarlo, tenemos a nuestros invitados estelares. En primer lugar, como siempre, el señor Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Gracias. Es un gusto estar aquí con don Marvin, pero sobre todo con ustedes en su casa. Buenas noches. ¿Qué tal, Marvin? Buenas noches. Un gusto tenerlo por acá. Un saludo a la audiencia de Canal 8. Siempre un gusto estar con ustedes en el set. Bueno, y es que así vamos a comenzar entonces el programa de esta noche. Vámonos con Ronald Umaña al respecto de lo que ha sucedido en los últimos días. Hay algunos diputados que han intentado revelar un par de cosas, un par de pinceladas contra algunos periodistas. Entonces eso lleva a pensar sobre, mire, ¿y los periodistas como tal, a qué partido pertenecen? ¿Son libres de opinar? ¿Son libres de expresar? ¿Les sirven alguno que otro partido? ¿Han pertenecido a más de un partido? Bueno, ¿por qué no averiguarlo? Ronald Umaña, por favor. Fernando, mira, los periodistas obviamente tienen el derecho a tener una ideología política, ¿verdad? Identificarse. Bueno, incluso hasta tener partido político, que no deberían, pero tienen el derecho. Y tres, el problema es la parte ética del periodista, ¿verdad? El eticismo del periodista. Él tiene derecho a pensar como comunista, si quiere. Pero a la hora de exponer los hechos debe de ser lo más veraz posible, que es su obligación ética, moral, ¿verdad? No por el hecho de ser un comunista va a estar en contra de los liberales, de los derechistas, no. O al revés, si es un periodista liberal, no quiere decir que le va a estar volando galleta a los comunistas, ¿verdad? ¿Me entiendes? Tiene que ser lo más ético posible. A decir la verdad, que es por lo que fue a estudiar a la universidad y por qué la pasión del periodista se despierta. Es por descubrir la verdad y exponérsela a la sociedad. Esa es la obligación. Lo que pasa es que en nuestro país la profesión del periodismo se ha prostituido en estos años, ¿verdad? Desde aquellas listas que sacaron de Arena. Tú te has de acordar, me salió un listado, ¿te acordás, Marvin? Como 20 periodistas que iban a recoger ahí al mes. Yo me di cuenta una vez en la Asamblea Legislativa que a un muchacho lo contrataron en la fracción de Arena. Le pagaban 2.500 colones y le daba 1.500 a un periodista y quedaba con 1.000 él. Ese era su salario. Y el otro periodista de la prensa gráfica recibía los 1.500 pesos. Y entonces así, de esa forma, empezaron a regar dinero por todos lados y a prostituir a los periodistas. Entonces los periodistas dejaron de ser periodistas y se volvieron prepago, ¿verdad? Hoy, en este momento, pues tenemos un caso único ya de un periodista que aceptó ser prepago de la Asamblea Legislativa. ¿Quién es esa persona, Ronald? Es don Josué Natán Baquiz, que salió el presidente de la Asamblea, Neto Castro, y lo desnudó ante el mundo. Dijo de que sí, que ahí se le pagaba y que le habían dado plaza de motorista, ni siquiera de periodista, de motorista, ¿verdad? Y ahí estuvo con la hermana de Will Salgado 3 años y después con el hermano de Will Salgado otros 3 años, y era lo que en la Asamblea Legislativa se llama Mara Cobra.
así les dicen en la asamblea, porque cobran pero no trabajan, ¿verdad? De hecho, él trabajaba... es decir, solo llegan a recibir. Solo a cobrar. ¿No hacen nada en la asamblea? No, en la asamblea no, si él trabajaba en TVO y cobraba allá. Eso era lo que hacía. Hoy lo sabíamos, todos lo sabíamos. Claro, hoy lo aceptó él. Hoy Ernesto Castro dijo, si quiere le saco el papelito donde está, le dijo. Claro, Ernesto Castro debió haber sacado el papelito de todos los que están en iguales condiciones. No solo de él. Pues sí. Si hoy ha quedado él como el ejemplo de la corrupción de los periodistas, pero ahí hay más y han habido más. ¿Me entienden? En el periodo pasado había bastantes. Bueno, y hoy peor, porque hoy le pagan 2.500 pesos a uno cipote que ande con un fotógrafo, con un celular tomando fotos, ¿verdad? Pero no es el caso del periodismo. Así que eso es lo que yo te puedo decir de esto. Al fin tenemos un periodista que es confeso de que era mala cobra de la asamblea, de la corrupción de los periodistas. ¿A qué nos lleva esto? A lo que ha montado nuevas ideas. Nuevas ideas ha montado un ejército de troles, un ejército de youtubers, un ejército de periodistas pagados, entrevistadores de televisión. Mira, Fernando, un día, ayer anoche creo, me preguntaron en un programa sobre esto. Yo le dije que yo solo conocía 2 entrevistadores de televisión honrados. Uno era Julio Villagrán de TVX y el otro era Voz de Ágape, ¿verdad? Y que me sobraban los dedos de las manos para poder contar a otro en este país. Y si alguien los conoce, soy yo, si yo tengo años de andar en esto y sé cuál es la tendencia de uno, del otro y del otro. Y sé quién es honrado y quién no, ¿verdad? Oh, no, Ronald. A ver, Marvin, respecto a este tema, ya se esperaba desde hace bastante que saliera un presentador o periodista, como Ronald dice, confeso, y en palabras del mismo Ronald y también del presidente de la Asamblea Legislativa, sobre Nathan Bakis. Es decir, ya se esperaba, ¿pueden haber más? Bueno, lo que sucede, yo creo que el caso de José Nathan Bakis es interesante porque nos permite, en esta época, que se supone las cosas no iban a ser como en el pasado, entender que siguen siendo como siempre. Peor todavía. ¿Verdad? Entonces, es decir, ese sistema jamás ha cambiado. Pero hoy es peor, ¿verdad? Sí, porque sigue siendo hoy igual. agregaron a los troles y a los youtubers, ¿verdad? Un atajo vulgares. Los llamados influencers, ¿verdad? Los influencers, es que hay una cuestión en esto de las redes. Yo creo que un periodista, bueno, me gustaría empezar por el principio. Es que en el país, recordándome lo que usted mencionaba, veamos el génesis de esto. Usted sabe que la primera radio, que va a ser el primer medio de comunicación que hay en el país, ISR. no, va a ser la AQM, que la crea Alfonso Quiñones Molina. Esa radio se llama AQM, que son las siglas del nombre del presidente. Entonces, por AQM, Alfonso Quiñones. Radio Nacional. Después, Martínez le va a cambiar el nombre a Radio Nacional del Salvador. Nacional, pues en realidad le cambió. Yo pensé que me hablabas de la primera radio comercial del país. No. Es que después es Martínez quien va a dar la primera frecuencia. Pero la da con una condición. Que ese es el punto. Ahí está la génesis de la corrupción o del prepago para siempre. AQM era una radio para hacerle propaganda a Alfonso Quiñones Molina. Y trabajó en función de la reelección de Alfonso Quiñones Molina, que nunca se lleva a cabo. Sí. Pero él quería reelegirse. Y utiliza la radio, fíjate, la primera radio del país, para promoverse. Entonces te imaginas lo popular que se hace. Un equivalente a las redes sociales actuales. Luego llega el general Maximiliano Hernández Martínez, le cambia nombre a Radio Nacional y ya la hace más abierta. Él siempre desde ahí daba sus famosas charlas, ¿verdad? Desde el Paraninfo de la Universidad Nacional, transmitía el presidente, brigadier general
Maximiliano Hernández Martínez y daba charlas de 2, 3 horas hablando de todo. Él hablaba, como era teósofo, hablaba de todo. Sí. Pero llega un empresario y le dice, mire, ¿y si me da otra frecuencia? Y viene Martínez y le dice, está bien, con una condición. No vas a hablar de política. Vas a hablar de todo menos de política. O sea, no vas a criticar al gobierno. Eso era en entrelínea. Y él acepta. A partir de ahí, frecuencias de radio y frecuencias de televisión, que vendrá después, se otorgaban con la condición de que ya sabes que aquí hay una, digamos, verdad, un tema intocable. En México se decía durante el PRI que habían 3 temas tabúes que no se podían tocar en los medios de comunicación. La Virgen de Guadalupe, o sea, jamás ibas a atacar a la Virgen de Guadalupe, nunca. La familia del presidente, jamás. Y el ejército, nunca. Jamás hablaban de eso los medios de comunicación. Podríamos decir que en El Salvador, vea, nunca atacabas al gobierno, al presidente menos, la familia menos, la mujer menos, vea. Obviamente no te metías con la religión, muy por el contrario, le dabas espacio a la religión y nunca te metías con el ejército. Aquí tampoco, nunca te fijas, durante toda la época, ¿verdad? Sí. Se atacaba al ejército. Porque el presidente y el ejército eran uno solo, ¿verdad? Lo mismo. O te metías con las familias, ¿verdad? Oligárquicas del país. Nunca atacabas eso. A partir de ahí, Ronald, usted quizás coincidirá conmigo que el sistema de comunicaciones de El Salvador nace corrompido. Sí. O sea, no hay libertad de prensa. No. Entonces, digamos que la libertad de prensa donde más se va a manifestar a lo largo del tiempo es en el tema deportivo. Ahí se ataca, imagínate que se atacara al presidente como se ataca al director técnico de la selección nacional. Sí. Renunciar el presidente en el primer escándalo que tuviera, digamos. A ver, Mario, pero con todo esto estamos hablando de que hay una génesis. Lo que te quiero decir con esto es que hay una génesis de corrupción en los medios de comunicación. Donde más adelante el PRUD y el PCN dirán, mire, es que no solo les prohibamos, tenemos que ser buenos con ellos, pues, que ganen. Y entonces ahí es donde surgen voceros, Ajá. directores de prensa, y surge aquello de comunicación institucional. Ahí tú mirabas que había un periodista bueno y lo contratabas, ¿verdad?, para que fuera tu director de comunicación, tu presentador. Incluso pautabas en las radios o en la televisión programas o publinotas, los periódicos también, ¿verdad? Si había un editorialista que lo leía la gente, lo podías contratar. Y entonces, ¿era eso malo o era eso bueno? Si vos te haces un nombre, Ronald ahorita te acaba de indilgar, digamos, el epíteto o la calificación de periodista o presentador, vea, honesto. Bien, pues esa honestidad te da un crédito frente a la población. Que de repente vos tuiteas algo o escribís algo o decís algo, tiene peso. Pues el punto es, y lo dejo para que lo sigamos debatiendo, y que creo yo que es el error que cometió Nathan Bakis, es ponerle precio a tu credibilidad. Y que el caso de Nathan Bakis nos deja, tanto para los que están estudiando comunicación, para los periodistas, incluso para nosotros los analistas políticos, quiere decir que mi credibilidad tiene precio. Quiere decir que yo puedo andar en todas las entrevistas y mire, me va a pagar, me vas a dar, bueno, hablo bien de vos, hablo en contra de vos. Aquí había un grupo de analistas políticos preparados, que el Faro sacó toda una investigación de eso. Entonces el punto es, quizás el debate que dejo abierto, ¿puede alguien ponerle precio a su credibilidad? O sea, Romeo Lemus tiene derecho a vender su credibilidad y su voz a cambio del puesto que tiene en el consulado en California.
un periodista, porque un influencer, porque tiene 100,000, 1 billón de seguidores, puede decirle a sus seguidores que él va a votar por X persona y que les pide a sus seguidores que también voten por X persona. Claro, pero él está cobrando. Entonces yo creo que el debate es, ¿tienen o no tienen derecho los influencers y los periodistas a ponerle precio a su credibilidad? Precisamente así nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Regresamos en breve. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y tal cual quedó abierto el debate. Es que un periodista o un presentador como tal puede vender su credibilidad tal cual como lo planteaba Marvin Aguilar, y en caso de venderlo, en caso de vender su credibilidad, es correcto, es un delito, es pecado, es totalmente antiético. ¿Qué criterio tenemos? Ronald Umaña, se lo dejo. Fíjate que es interesante esa posición. Vamos a ver, el periodista tiene derecho a vender sus servicios, ¿verdad? Un analista político, como el caso de Marvin, tiene derecho a vender sus servicios de hacer análisis, pero no a vender su credibilidad en el aspecto de que le van a pagar por venir y dañar a alguien. No. O solo presentar una parte. O solo presentar una parte del análisis. A él le van a pagar por lo buen analista que él es. Pero él no puede venir a vender eso. ¿Me entiendes? De que solo va a presentar una parte, o va a dañar a otro, o va a dañar al que le digan, o va a hacer un análisis como se lo digan. No, eso no se puede. ¿Me entiendes? Y ese es el problema del caso de esos youtubers, de un Romeo Lemus, por ejemplo, pues, que es un vendido a todas luces, igual que Nathan Baki, ¿verdad? Entonces, ellos están, bueno, Romeo Lemus estuvo con Arena, estuvo con el FMLN, está con Nuevas Ideas, y si viene otro partido, cambiará por ese. A ver, ¿cómo es esto? ¿Al mejor postor? Al mejor postor, hijo, al que le paga. Pero tampoco es problema, fíjate que la frontera está en que a Romeo Lemus le pagaba Arena. Está bien que le haya pagado Arena. Lo malo es que le pagaban por hablar bien de Arena y por hablar mal del FMLN en ese momento. Eso no se vale. Eso no es ser un analista. Un periodista. O eso no es ser un periodista, por supuesto, ¿verdad? Y después, cuando se pasó con el Frente le pagaba por hablar bien del Frente y por hablar mal de Arena. Exactamente lo contrario. Imagínate qué explicación podrá dar este muchacho. A nadie, a sus hijos menos. Entonces, esta es una frontera delicada. Aquí la han sobrepasado, por supuesto, ¿verdad? Aquí, bueno, tú has sido víctima de un montón de youtubers que te han insultado muchas veces en las redes de televisión, porque Nuevas Ideas vulgarizó todo esto. O sea, no solo lo compró, lo puso a su favor, sino que lo vulgariza, porque pone gente vulgar a decir vulgaridades en las redes sociales en contra de analistas como nosotros, como el caso de Marvin, el caso mío. ¿Cuántas veces no me han amenazado a muerte, por ejemplo? ¿Ah? Entonces, esa parte de la vulgaridad, esa sí es herencia de Nuevas Ideas. La compra de periodistas, eso viene desde Arena para acá, ¿verdad? Creo que hay un... A ver, o desde Martínez. Es más de lo mismo. Es desde Bueno, pero para que la porque gente... cuando el general Martínez le dice, sí, le voy a dar la frecuencia, pero... Sí, no, se acordate que Nunca lo de me las critiquen. mentas viene de allá, Claro, claro. de cuando Martínez, ¿verdad? Que le echaban a los periodistas
un coronel les echaba el pisto en la bolsa. Ella le va a regalar una menta y era un billete de a 100 pesos, ¿verdad? Pero para que lo tengan claro, entonces eso ha sido una pudrición de la política salvadoreña. Aquí han señalado a muchos de ser ladrones, asesinos y no sé qué, y muy, muy alejado de la verdad eso. ¿Y qué es lo que pasa cuando a un periodista está bajo presión psicológica? Bueno, Nathan Bakis no aguantó ni 3 semanas, ya se quería suicidar, ¿verdad? Ya se sacó un comunicado llorando y no sé qué. Bueno, y nosotros que hemos estado años aguantándolos a ellos, años aguantando a los Nathan Bakis de este país, ¿verdad? Entonces ahí empieza, entonces, hoy están probando agua de su mismo chocolate. Hoy que se ha dividido el gobierno y que ven 2 bandos allí y que han echado a muchos youtubers y que los han amenazado a muerte a ellos ahora. Ahí decía un señor que se llama Loguanaco, que Walter Aranjo le habló a las 2 de la mañana para decirle que le iba a cortar la cabeza y que le iba a sacar la lengua. Y lo salió denunciando públicamente, ¿verdad? Entonces hoy están sintiendo, ¿verdad? Y a mí me encanta verlos, pues, para que se den cuenta que lo que nosotros decíamos terminó siendo la verdad. Y nosotros jugamos a una herramienta que nunca nos pudieron ganar ni nos van a poder ganar, que es la verdad. Porque si tanto Marvin como yo hubiésemos sido mentirosos en este programa de tantos años que tenemos de estar acá, entonces ellos no hubieran podido señalar a nosotros por las mentiras, pero nunca han podido. Y nosotros siempre los hemos señalado por eso, por lo que son, por vulgares, mentirosos y corruptos. Entonces, hoy se dio vuelta la tortilla, ¿verdad? Hoy los buenos estamos de este lado, hoy la verdad está con nosotros. Y hoy hasta se confiesan ellos. ¿Me entiendes? Entonces eso es, pero eso es la política. Lo que pasa es que ellos no sabían. Bernstein lo dijo hace mucho tiempo. Lo único permanente en política es el cambio mismo, señores. Y si de algo estoy seguro que esto ya cambió. A ver, Marvin, ¿qué tan grave o qué tan relevante ha sido este asunto como para que saliera a través de que el tema lo pusiera en la mesa Ernesto Castro como presidente de la Asamblea Legislativa y que luego Nathan Bakis le pidiera incluso perdón? Todo comienza porque desde la plataforma de Nathan Bakis, las cosas como son, digital, él lleva a un grupo de analistas que hasta ese momento habían sido pro gobierno y les da desde su plataforma la oportunidad que critiquen el manejo de los $14,500. Desde la plataforma de Nathan Bakis se llega, por ejemplo, uno de los panelistas a decir que si no entregan cuentas, el pueblo tiene derecho a insurreccionarse y destituir a la Asamblea Legislativa, uno de los panelistas. Entonces, el ataque es fuerte. Y obviamente, cuando ves las métricas, el afectado, como los 56 diputados de Nuevas Ideas, nadie los conoce, y tiene una figura, que es el presidente de la Asamblea, pasa un fenómeno mediático interesante. En las métricas ves que todo el costo recae sobre un pararrayos que es el presidente de la Asamblea Legislativa. Es posible que en alguna medida los diputados, digamos, más visibles también les reclamen, pero la figura más afectada políticamente se vuelve el presidente de la Asamblea Legislativa. Eso está demostrado en las métricas de sondeos. Claro, entonces él ve que su imagen ha sido afectada, busca a 2 de los youtubers más tontos que hay y da un programa, da declaraciones y los youtubers no lo interrumpen, lo cual me pareció que estuvo bien porque eso le permite pasar al presidente de la Asamblea. Primero, sentirse cómodo que Bedis en Borges no le iban a preguntar nada y eso le permite extenderse, explicar y decir todo lo que dijo. Porque para mí es el presidente, fíjate bien, te voy a poner, siguiendo con el caso de Nathan Bakis, él tiene una idea fabulosa cuando estaba con Miguel Pereira en TVN.
crea el primer panel de mujeres. A ver, solo pausa ahí, Marvin, solo para entender. Seguimos hablando de Nathan Vázquez, que él trabajaba para Gana, pero cuando usted me habla de TVM, lo tenía Miguel Pereira, claro. del FMLN. Claro. Entonces, él ha venido soltando de partidos. Sí, pero te quiero decir en el tema este. Él crea el primer panel de mujeres. Julia Evelyn Martínez, Bessie Ríos y Saraí Gómez o Hernández. Saraí Molina. Novedoso. Porque solo hombres andan opinando. Que encontré 3 mujeres que se atrevan a opinar. Y además las 3 buenas. Claro, eso es fabuloso. Pero él renuncia a ese panel porque de repente tenés que Julia Evelyn Martínez y Saraí Molina se vuelven críticas al gobierno de Nayib Bukele. Entonces ya deja de hacerlo. Y solo la lleva por separado y cuando le conviene. Por ejemplo, le da plataforma a Julia Evelyn Martínez cuando es despedida de la UCA injustamente y esto le permite a él desde su plataforma sacar a la UCA. ¿Vea? Pero cuando me despiden a mí, que es un caso muy similar, que es el gobierno, solo que es al revés, a mí no me lleva nunca. Nunca. Porque era atacar al gobierno. Entonces, eso es lo que te hace no ser periodista. Manejo. Eso es lo que te hace ser un propagandista de Gana cuando estaba en TVO, de Miguel Pereira cuando estaba en TVM, y Miguel Pereira era alcalde del FMLN, y ahora desde su plataforma digital. ¿Y a dónde le habrá pagado Pereira? ¿De la alcaldía o del canal? De Nuevas Ideas. Ese es un elemento que es interesante saber. Él ha confesado que trabajaba en la facción de Gana y en realidad hacía trabajo en TVO. Solo ahí hay una situación que amerita una investigación fiscal, porque si a él le pagaban la asamblea, ya sea como motorista, era para que trabajara en la asamblea legislativa. Él podría haber sido de comunicaciones de la fracción de Gana en la asamblea legislativa. Y podría haber hecho boletines, prensa, comunicados, fotografía, videos, lo que querrás, desde la Asamblea Legislativa para la fracción de Gana, porque era lo que se le pagaba. Es interesante que en la lista de donantes de Gana, un año, se revela él, el nombre de él, como donante del partido Gana. Y aparece como colaborador administrativo 1 de la fracción de Gana, no como motorista, pero que es donante de Gana. Eso es otra cosa que hay que investigar, porque si él recibía salario de la asamblea y donaba, se puede, pero hay que saber si donaba su sueldo y cuánto donaba. Y eso está ahí en la declaración que Gana presenta de sus donantes. Entonces si ya sabemos que él cobraba para trabajar en TVO de la fracción de Gana en la asamblea legislativa, él estuvo 7 años en TVM, en el canal del FMLN de Miguel Pereira de San Miguel. ¿Quién le pagaba ahí? Le pagaba el canal, porque el canal facturaba lo suficiente para pagarle, o le pagaba la alcaldía municipal de San Miguel. Porque ese es un truco que también hizo Will Salgado mucho tiempo. Él tenía de regidor a Mario Arévalo, y Mario Arévalo dirigía un programa en TVO. Entonces, siendo regidor, dirigía un programa en TVO. Es decir, lo mismo que hacía Nathan Vázquez en la fracción de Gana, siempre en TVO. Entonces, pasaba lo mismo en TVM. O sea, ¿por qué tiene que él aclararnos cómo cobró en TVM? Por lo que hemos visto que cobró en TVO en la fracción de Gana. Estamos hablando de dineros públicos. Por lo tanto, tiene que explicar. Luego, hoy ya en su plataforma digital, tiene pauta de instituciones del gobierno. Yo por lo menos vi en la noticia SB, un periódico digital, vamos cerrando, ¿verdad?, que tenía pauta de la Dirección General de Migración y de la DOM en su periódico digital. No sé si aún la tiene, pero tengo las capturas, ¿verdad?, de pantalla de la época en que las tenía. ¿Cuánto es la pauta ahí? Y digamos, ¿no?, lo está haciendo en este momento. Entonces, trabajó para Gana en TVO, trabajó para Miguel Pereira en TVM del FMLN y ahora tiene pauta del gobierno de Nuevas Ideas en su periódico digital. Entonces, esto
¿Es ilegal? ¿Está malo? ¿Está prohibido? No. ¿Lo puede hacer? Sí, pero que no navegue con la bandera de periodista y que no se moleste, porque él tenía la costumbre, voy a confesar una infidencia, que cuando hablaban de él, llamaba para decir o amenazaba que daba tantas horas para que se disculpara porque no quería dañar su credibilidad como periodista, a pesar que a todas luces estaba claro que era un propagandista del gobierno. Tiene derecho a hacerlo, pero si se va a meter a la cocina como propagandista de un partido o de un político, tiene que saber que le van a venir las pedradas como nos vienen a nosotros cuando opinamos. Y cuando nosotros hemos sido atacados ferozmente, y él incluso le ha prestado su plataforma política a Walter Araujo para que me ataque a mí o lo ataque a usted, nosotros nunca le hablamos a él. ¿Y por qué permitís que Walter nos ataque? Nosotros nos defendemos. Y lo que usted decía es cierto. Yo llevo 7 años en los medios de comunicación nacionales, opinando, recibiendo ataques, incluso defendiendo a Nuevas Ideas, cuando nadie la defendía, y no nos han podido derrotar, porque estamos del lado correcto de la historia siempre, y no nos van a poder, por lo menos a mí, voy a hablar por mí, no nos van a poder sacar ni señalar nunca que hemos cobrado, porque a ti, aquí no te cobro, y no cobro en ningún lugar donde voy a opinar. Por eso es que nunca puedo aparecer en un listado. Y si ya no voy, como él que dejó de invitarme, a usted le consta los sábados, ¿verdad? Que estábamos juntos en el panel de YSKL, cómo nos rogaba para ir cuando hablábamos bien de Nuevas Ideas. Hoy ya no nos necesita, y está bien. La última conversación que tuve con él, me dijo que a él le sobraba gente para ir a su programa, y está bien. No está obligado a invitarme, pero no puede decir que yo le he cobrado. Y si él y algún medio nos va a invitar es porque le damos rating, sí, pero porque vamos a ir a decir lo que decimos siempre, no decir lo que querés vos que yo diga porque le conviene a la línea editorial de tu programa o de tu medio, sino que porque reconoces que yo, como soy, te sirvo. Y no solo me llevas cuando te conviene como soy, porque voy a atacar al que a vos te cae mal. Y que creo que ese es el problema de periodistas que pareciera ser que reciben pago cuando bloquean al que no piensa a favor del gobierno y que se autocensuran y que terminan perdiendo credibilidad y audiencia, porque si aquí solo vamos a estar hablando igual el mismo idioma él y yo, entonces no tiene, si no nos peleamos esto no sirve, pues. Es que él no tiene por qué pensar como yo ni yo pensar como él. ¿Verdad? Es que eso es esta clase de debates políticos. Eso es la alta política. Ahora, si él ha vendido su espacio, entonces, cuando vengan los ataques, que no salga diciendo, ¿verdad? Que él hoy entiende el odio y por qué mucha gente se suicida por el odio. ¿Te acordás la doctora que fue despedida? Sí. Porque tuiteó algo y todo lo que la atacaron, incluyendo desde la plataforma de él, más de alguna vez llegó gente a criticar que por qué habían hecho eso. Ella se suicidó porque le cancelaron su título, ¿verdad? En su no carrera, su vida, ¿verdad? Entonces decidió suicidarse. ¿Quién ha salido disculpándose por ese suicidio? Y lo provocaron ellos. Ellos, los de los medios, todos los youtubers. Entonces ellos son asesinos. El problema cuando nos han atacado a nosotros es que yo no salgo llorando, yo salgo denunciando. Y tengo claro que si nos pasa algo, ¿quiénes son? Bueno, si te metes a la cocina, nos vamos a ir quedando ahí, Marvin. Que no te quejes por el humo. Bueno, así nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Y es que varias gente también se pregunta, a ver,
¿Esto con quién inició? ¿Inició con el presidente de la Asamblea Legislativa o inició con el expresidente Mauricio Funes? Ya que ambos han denunciado a Nathan Bakis. Por favor, Ronald. Sí, hombre, fíjate que Mauricio Funes, el presidente Mauricio Funes, hizo una denuncia de lo que él se dio cuenta cuando él era presidente de la República. ¿Qué es lo que encontró? Porque al observar los hechos, ahora nos damos cuenta que Mauricio fue el único que no tuvo periodistas prepagos. Claro, como él había sido periodista toda la vida, entonces él sabía las implicaciones que a futuro iba a tener esto. Pero él te denuncia, por ejemplo, a Romeo Lemus. Romeo Lemus todavía tiene un juicio allí de $1.500 mensuales que le daban en la época de Sánchez Serén. Creo que llegó como a $90.000, eso. Denuncia a Nathan Bakis, por supuesto, y denuncia a unos 10 más. Denuncia a Gabriel Tríos. Denuncia a Luis Laínez de la prensa gráfica, que hoy está ahí en el periódico El Salvador. O sea, casi toda la plantilla del periódico El Salvador, ese periódico del gobierno, lo denuncia Funes, que él se dio cuenta de lo que les pagaba. Que pertenecían al diario de hoy. Al diario de hoy o a la prensa gráfica. Laínez era de la prensa gráfica, por cierto. Bueno, denuncia el chileno aquel, ¿cómo se llamaba? El que te entrevistaba a vos, hombre. Nacho Castillo. Nacho Castillo, que estaba en el canal 35, ¿verdad? Que él recibía una cantidad de miles de dólares mensuales. Denuncia también al de TCS, aquel que le lavó dinero a Tony Saca, que lo metieron preso, Jorge Hernández, ¿verdad? Que se recibía y él le pagaba a varios periodistas, ¿me entiende? Entonces, entre esos Nathan Bakis sale Mauricio Funes y lo denuncia. Sale Nathan Bakis molesto, insulta a Funes, pero después sale Castro de la Asamblea Legislativa y le dice: yo tengo el papelito donde vos estabas aquí y de motorista. Y creo que nadie piensa tampoco de que Funes con Ernesto Castro tienen comunicación o algo que ver ahí. Nadie puede acusar al presidente de la Asamblea Legislativa y al presidente Mauricio Funes de que son compinches o que son del mismo partido. Al contrario, por eso tuvo tanta credibilidad lo de los dos personajes estos. Por eso Nathan Bakis se destrozó, se desarmó, andaba una depresión terrible. Yo vi el video ahí. Por cierto que a José Miguel Fortín Magaña se manda a ofrecer, señor Nathan Bakis, para darle unas sesiones psiquiátricas, ¿verdad? Porque se lo recomendaron que necesitaba un psiquiatra porque no se iba a suicidar. Entonces el doctor José Miguel Fortín Magaña ya se ofrece de gratis, ¿verdad? Recomienda. Yo recomiendo a José Miguel Fortín que le dé las sesiones. ¿Lo ha tratado bien a usted? ¿Cómo? Excelente, José Miguel, es mi amigo, además el mejor psiquiatra de este país. Y un día de esto hicimos un programa de televisión para hacer una cabuda, para comprarle a José Miguel unas 5 sesiones para Nathan Bakis, pero Miguel las regaló, ¿verdad? Así que... ¿Y devolvieron el dinero entonces? ¿Cómo? Ya no lo recogimos, ahí quedó. Vaya. Sí, solo quedó en el... Sí, porque tienen que devolver. Es que no, si hay que devolver lo robado, Nathan Bakis. Es que el problema no se recogió el dinero, porque además le íbamos a pedir a José Miguel que nos diera media tarifa, ¿verdad? Porque era una obra de caridad. Pero no, él se ofrece y las regala. Así que cualquier cosa, ahí está el doctor psiquiatra José Miguel Fortín Magaña para esto. Y que también el momento en que, el momento en que, lo mismo que le preguntaba Marvin, en que Nathan le pide perdón al presidente de la Asamblea, revela algo también. Sí, sí, es que él dice que es cierto, que primero estuvo con la hermana de Will Salgado. Pero había manera de negarlo. No, porque ahí está firmado, donde él firmaba como motorista mensualmente. Si lo que no existe es la marcación, donde él marcaba la entrada y la salida, y él dice que no había marcación biométrica, no es cierto. Ya averiguamos, ya el doctor Vázquez
ya dijo que no, que sí había marcación biométrica en ese tiempo. Y en la Asamblea ya lo confirmaron también. Así que aquí no hay para dónde hacerse en esta situación. Ok. Además, otro de los puntos que se ha hablado durante toda la semana ha sido la denominada compra del helicóptero presidencial. Muchos dicen, mire, el presidente lo merece, tiene que estar muy bien protegido, pero aquellos que lo cuestionan dicen, pero es que ¿de qué lo van a proteger o de quién lo van a proteger? Viviendo en el país más seguro del hemisferio occidental. Bueno, para ello hay que analizarlo tras la pausa comercial. Entonces, así como se habló en el bloque anterior, así como cerramos, ¿es válido la compra de un avión de un helicóptero presidencial? Es decir, planteamos ambos criterios. Aquellos que opinan que está bien, que el presidente por todo lo que ha hecho debe cuidarse mucho, o aquellos que opinan que en el país más seguro del hemisferio occidental un helicóptero no era necesario bajo ninguna circunstancia. ¿Con qué criterio se queda usted? ¿Y cuál es el criterio de Ronald Umaña? Fíjate que aquí había que ver cuál es el criterio de Bukele. Cuando él llegó de alcalde a San Salvador, encontró una camioneta blindada nueva que la había utilizado Norman Quijano, porque un día hubo un atentado de una granada en la asamblea contra Norman Quijano y entonces para protegerse compró una camioneta. ¿Qué hizo Bukele cuando llegó? La subastó. Hizo una gran bulla, que era un lujo que no se puede dar en un país pobre como este, que no es que recibieron dos ofertas, una de 40,000 y una de $45,000. Se supone la vendieron en $45,000 y ese dinero lo iban a utilizar en la colonia Luz o la colonia Dina, el Ibu, en el Ibu. Y que la alcaldía iba a poner $45,000 más para tener una obra de $90,000. Bueno, en aquel tiempo, pero yo después hoy veo a Bukele con 20 camionetas, más caras que aquellas, estaban de $100,000. Allá andan para arriba y para abajo, lo llevan y lo traen. Y hoy el colmo, esta es la cereza del pastel, un helicóptero de $6 millones. $6 millones para un país miserable, Bukele, donde no hay medicinas en los hospitales, donde la gente aguanta hambre, donde no le dan subsidio a los campesinos, donde no le han podido quitar el IVA a las medicinas. Eso podría ser equivalente a la polémica con el caso mexicano. Y no recuerdo quién era el presidente que estaba antes de Andrés Manuel López Obrador, se me va el nombre. Peña Nieto. Peña Nieto, que si ustedes se recuerdan, compra un avión presidencial, sí. Andrés Manuel López Obrador lo denuncia y le dice que en México, o sea, ese avión estuvo totalmente de más, que debió enfocarse en otras cosas. Eso en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, criticando el avión que había comprado el gobierno de Peña Nieto. De hecho, ¿Es equivalente? Es lo mismo. Y es que además, vamos a ver, ¿y para qué van a ocupar ese chingado helicóptero Bukele? Para ir a Santana, para ir a Huachapán, para ir a La Libertad o a San Vicente. No, hombre, si que aquí se va en una hora a cualquier parte de ¿Qué este sucede país? con el helicóptero que se le había quitado a la familia Cristiani, que creo que le habían convertido en ambulancia? Bueno, en muchos de los videos que vemos de parte de la administración, vemos que al presidente se le traslada tal cual en otros helicópteros. La Fuerza Aérea tiene 3 helicópteros buenos y nítidos para casa presidencial. Hoy ya hay 4 con o lo que esté de super lujo. Pero insisto, ¿va a ir a Santana en helicóptero? ¿Necesita el presidente andar en los departamentos? No, tal vez el día que le toque inaugurar algo en Chalate, pues, pero para eso te vas a gastar esa plata. Pero te cierro con esto. ¿Querés ver quiénes son los prostituidos de los youtubers y de los prepago
de periodistas, todos aquellos que salen justificando eso. Ahí salió Romeo Lemos. No, si el presidente se merece ese helicóptero. 2 debería tener, uno para que lo cuide y uno en el que va a ir él. No se vale, hombre, no se prostituyan de esa forma. Y es que precisamente con esa situación me quiero trasladar con Marvin. A ver, Romeo Lemos dice que cuál es el interés en que el presidente ande vulnerable. A ver, ¿el presidente en alguna ocasión ha estado vulnerable o son válidas las palabras de Romeo Lemos? Debe de haber una seguridad para el presidente. Pero siempre la ha tenido, ¿no? Digo, todos los presidentes. Claro. Yo recuerdo 2 detalles interesantes. La campaña presidencial que hace Cristiani en 1989, él utiliza su helicóptero preferentemente para ir a Oriente y para ir a Chalatenango. En época de guerra. En época de guerra. Entonces, y por ejemplo, aterrizaba en algunos lugares y ahí había carros esperándolo. Por ejemplo, aterrizaba en unas canchas de fútbol. En Oromontique, que es el beneficio de su suegro, de don Prudencio Yac en Santiago de María. Ahí aterrizaba, ahí estaban ya los carros para salir a hacer la gira ya por tierra a San Miguel o a lados así, ¿no? Otro dato interesante era que Cristiani manejaba. ¿Verdad? Él manejaba sus carros. No necesitaba chofer. ¿Cómo no? Andaba seguridad, por supuesto, pero él manejaba. Vea, ese era un dato también interesante, ¿verdad? Entonces, digamos de que esa ha sido a partir de ahí, que era la seguridad, porque él era el candidato en plena guerra civil de la oposición, ¿verdad? Entonces, incluso Duarte va a andar en carro blindado, ¿verdad? Porque estábamos en guerra. Pero con la firma de la paz siempre se guarda seguridad, pero hay como digamos, ya no hay aquel peligro inminente de que lo van a matar. Entonces, vamos a ver, ¿quién puede matar al presidente de El Salvador? Las pandillas. ¿Qué es lo que plantea Romeo Lemos? Quiero leer con la vulnerabilidad. Ok, quiero leer algo que el presidente ha publicado respecto a la revista Time, donde él ha sido portada. Y dice de la siguiente manera: una vez yo decía que yo cambié mi seguridad. Yo era la persona con más seguridad del país porque tenía guardaespaldas, carros blindados y todo. Y el país era inseguro. Yo cambié mi seguridad por la seguridad del país porque ahora el país es seguro. Pero el inseguro soy yo porque ahora los narcos, los pandilleros, los criminales, las mafias, hoy quieren hacerme daño a mí para poder parar el beneficio que nosotros debemos tener para los salvadoreños. Todo en la vida tiene un costo y el costo de que me digan autoritario es demasiado pequeño como para que me moleste mucho. Ahora no me gusta, pero tampoco como que me quita mucho el sueño. Entonces él ha señalado allí digamos, a las pandillas y al narcotráfico como, digamos, posibles enemigos que lo quieren matar. Y son enemigos poderosos, estamos de acuerdo. Pero se supone que las pandillas están presos. Sí, eso debo decir también. Ahora, el FBI cree que los líderes de las pandillas están libres. No necesariamente aquí en el país. Exactamente, pero si están libres es porque el gobierno permitió que salieran. Eso quiere decir que hay algún acuerdo entre las jefaturas de las pandillas y el gobierno, que eso es lo que se está debatiendo allá en el juicio en Nueva York. En el caso del narcotráfico, está claro que en El Salvador no hay cárteles de la droga, hay estructuras que le dan logística a la droga, que va en tránsito desde Colombia hacia México y que después entra a Estados Unidos. Pero dentro de las filas del partido aliado de Nuevas Ideas, Gana ha sido señalado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el exalcalde de San Miguel, Will Salgado, que fue el candidato de Nuevas Ideas en las elecciones de este año, acusado de narcotráfico. Entonces, dentro de sus mismos aliados, tiene gente señalada de narcotráfico, pues. Están ahí, pues, se sientan o se sentaban con él, no sé si todavía va, porque en la campaña andaba una foto de él con Will Salgado en San Miguel. Entonces, ¿quién del narcotráfico? O sea, es decir, corre peligro López Obrador, el presidente de Colombia, que están combatiendo las estructuras de narcotráfico. Porque, o sea, allí es donde se debate realmente la siembra. Honduras incluso
con lo que acaba de hacer, que quiere denunciar el tratado de extradición, es porque allí es prácticamente un narcoestado. El Salvador no es un narcoestado. Mira, que hago un paréntesis. En Honduras lo que quieren evitar es que extraditen al esposo de la presidenta. O a ministros o funcionarios del actual gobierno. Claro. Entonces todo eso es comprensible, ¿verdad? Pero yo no encuentro, más allá de las seguridades, porque yo te voy a decir una cosa, ¿cuánto cuesta esa seguridad? En la misma entrevista de la revista Time dice que él ya no va a ser presidente un tercer periodo. Ahora bien, pero él va a quedar siempre como enemigo de estos grupos porque fue el que los desintegró y todo. Entonces, él va a tener que tener esta seguridad el resto de su vida. ¿Y cómo la va a pagar después? Porque todo eso lo paga el Estado. Él va a asumir el costo de la seguridad después de él. Ese costo de la camioneta blindada, del helicóptero, de toda esa logística que equivale a su seguridad, porque él es enemigo de ellos para siempre, pues. Mira, es más, cuando suelte la presidencia, queda más vulnerable. Entonces, por eso mismo, los presidentes de Estados Unidos tienen seguridad del servicio secreto de por vida, porque ellos ordenan bombardear países, va a derrocar presidentes, armar revolución. Entonces, esta seguridad la va a necesitar para toda su vida. ¿Quién la va a pagar? ¿Cómo se va a pagar después? ¿El Estado va a quedar pagándola para siempre? No, pregunto pues, porque esas son cosas que tendría que hacerse Romeo Lemus, ya que dice que el presidente no puede quedar vulnerable. Es que no puede quedar vulnerable para siempre. Pero entonces tendremos que saber quién va a pagar eso para siempre. Si lo pague. Si lo va a pagar él, pues sí, él tiene derecho a dar toda la seguridad y todo el sistema, lo que querrás. Hasta drones arriba de él siempre. Pero el punto es que esos son los riesgos de meterte en la política, pues. Pienso yo. Bueno, y así nos vamos a ir a la última pausa comercial. No nos cambien. Regresamos en breve. Se nos ha terminado el programa, pero no nos vamos sin antes agradecerles a nuestros invitados. Ronald Umaña, un honor. Mira, Fernando, gracias, hombre, pero solo un recordatorio para la audiencia. Cuando Bukele dice que los de las drogas, los carteles lo amenazan, yo recuerdo los 700 kilos de droga, de cocaína que salieron de Acajutla y que se encontraron en la frontera entre Portugal y España. Claro, si te metes en problemas de droga, tenés miedo que los de las drogas te vayan a hacer algo. Si no te metes en problemas de drogas, no podías tener miedo de eso. Así que muchas gracias por la invitación, Fernando. Buenas noches a ustedes. Marvin Aguilar, un placer. Siempre un gusto estar con la audiencia de Canal 8. Un saludo a toda la audiencia. Un placer. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que, al menos desde ese programa, el criterio sobre si un periodista debe vender su credibilidad o no, o si debe haber un helicóptero o no lo debe haber, bueno, ese criterio más importante, siempre y por siempre, lo va a tener usted. Que descanse, feliz noche y feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.